gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam de hoy, correspondiente a los últimos versos del sexto canto del Srimad Bhagavatam. Es el capítulo 19, la ceremonia ritual Pumsavana. Son los versos que van del 26 al 28. Y como no tienen significado, leeremos el comentario de Vishwanatha Chakravarti Thakur, hay un pequeño comentario, y luego haremos la transición, comenzaremos con el canto séptimo. Ese será un poco el tema de hoy, la transición del canto sexto al séptimo. Canto el primero de los 3 versos que hay. Kanya Chavindeta Samagra Lakshanam Raten Tvavira Katakil Bicham Gatim Mrita Praja Jiva Sutadhaneshwari Sudur Bhaga Subhaga Rupamakriyam. La traducción por su divina gracia, Srila Prabhupada. Como tenemos bastante lectura hoy, voy directo al verso. La muchacha soltera que observe este vrata podrá conseguir un buen esposo. Con la práctica de esta ceremonia ritual, la mujer avira, es decir, que no tiene ni esposo ni hijos varones, podrá elevarse al mundo espiritual. Una mujer cuyos hijos hayan muerto al nacer podrá tener un hijo de muy larga vida. También será muy afortunada en lo que a riquezas se refiere. La mujer desafortunada tendrá buena fortuna y si es fea se volverá hermosa. Con la práctica de este vrata, el hombre enfermo sanará de su enfermedad y tendrá un cuerpo apto para el trabajo. Quien recite esta narración mientras ofrece oblaciones a los pitas y semidioses, especialmente durante la ceremonia Shraddha, complacerá muchísimo a los semidioses y habitantes de Pitri-loka, quienes le concederán todos sus deseos. El señor Vishnu y su esposa, Madre Lakshmi, la diosa de la fortuna, se sienten muy complacidos con la persona que realiza esta ceremonia ritual. Oh rey Parikshit, ahora te he explicado en todo detalle la ceremonia que celebró Diti y que, como resultado de ello, tuvo unos buenos hijos, los Maruts, y una vida feliz. He tratado de explicártelo del modo más detallado posible. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 19 del canto sexto del Srimad Bhagavatam, titulado La ceremonia ritual Pumsavana. Fin del canto sexto. Y voy a leer el comentario de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur a estos 3 versos. Avira quiere decir una mujer que no tiene esposo o no tiene hijos. Una mujer cuyo hijo ha muerto tendrá un hijo que viva y también se volverá rica. Un hombre que esté enfermo se liberará de la enfermedad particular que tenga
y recibirá un cuerpo apto para utilizar sus sentidos. Abhyudaye quiere decir en la ceremonia Shraddha. Ellos y Vishnu, Hutabuk, también se complacerán. Tushta. El comentario Sarartha Darshini sobre el capítulo 19 del sexto canto ha sido completado para dar satisfacción a los corazones de los devotos, de acuerdo con las perspectivas de los acharyas. Los devotos que fluyen con la misericordia continuamente cantan los nombres de Krishna. Dichos devotos deben tolerar mi charla, aunque yo me estoy aproximando a la muerte, habiendo sido destruido por la fiebre de las 3 doshas. Yo he completado el comentario del sexto canto en el 9º día de la luna creciente del mes de Vaishakha, en un miércoles, al pie de un árbol de los deseos, humedecido con las gotas del agua de las olas del resplandeciente río Yamuna. Así terminan, eso fue el Vishwanath Chakravarti Thakur, y esto completa el sexto canto. Vamos a comenzar con el canto séptimo. Está en inglés, lo voy a ir traduciendo a ver si puedo entrar al Vedabhas en español. Canto séptimo, capítulo primero. El Señor Supremo es ecuánime con todos. Como respuesta a una pregunta de Maharaj Parikshit, en este capítulo, Shukadeva Goswami expone sus conclusiones con respecto al hecho de que la Suprema Personalidad de Dios, a pesar de ser la superalma, el amigo y protector de todos, se pusiese de parte de Indra, el rey del cielo, para matar a los Daityas, los demonios. Con sus declaraciones, Shukadeva Goswami refuta por completo los argumentos de la gente que acusa al Señor Supremo de partidista. Shukadeva Goswami demuestra que las dualidades como la amistad y la enemistad, el apego y el desapego, surgen debido a las 3 modalidades de la naturaleza que afectan al cuerpo del alma condicionada. Esas dualidades, sin embargo, no existen para la Suprema Personalidad de Dios. Ni siquiera el tiempo eterno, que es una creación del Señor y que actúa bajo su dirección, puede controlar las actividades del Señor. La Suprema Personalidad de Dios siempre es trascendental a la influencia de las modalidades de la naturaleza, Maya, la energía externa del Señor, activa en la creación y en la aniquilación. Como consecuencia, todos los demonios matados por el Señor Supremo alcanzan la liberación inmediatamente. La segunda pregunta de Parikshit Maharaj se refiere a Shishupala, a quien, a pesar de haber sido enemigo de Krishna desde su misma infancia y haber blasfemado siempre contra él, alcanzó la salvación y la unidad con Krishna cuando éste le mató.
Sukadeva Goswami explica que Jai y Vijay, dos sirvientes del Señor en Vaikunta, debido a sus ofensas a los pies de loto de los devotos, nacieron como Hiranyakashipu e Hiranyaksha en Satya Yuga, Ravana y Kumbhakarna en Treta Yuga, el siguiente yuga, y Shishupali Dantavakra al final de Dwapara Yuga. Debido a sus actividades fruitivas, Jai y Vijay aceptaron nacer como enemigos del Señor. Cuando fueron matados, estaban absortos en esa mentalidad, de modo que alcanzaron la salvación que consiste en la unidad con el Señor. Así que incluso quien piensa en la suprema personalidad de Dios con mentalidad envidiosa alcanza la salvación. ¿Cuál será entonces el destino del devoto que se ocupa constantemente con amor y fe en el servicio del Señor? Verso 1. Shri Rayo Vacha Samapriya Surit Brahman Bhutanam Bhagavan Svayam Indrasyarte Katham Daityan Avadit Vishamoyata. Traducción. El rey Parikshit preguntó: mi querido Brahmana, la suprema personalidad de Dios, Vishnu, es el bienqueriente de todos y por tanto es ecuánime y el objeto del amor de todos. ¿Por qué razón entonces mató a los enemigos de Indra y se puso de parte de éste, comportándose como un hombre corriente? ¿Cómo es posible que una persona ecuánime se ponga de parte de unos y en contra de otros? Significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. En el Bhagavad Gita 9.29, el Señor dice: Samoham sarvabhuteshu namedueshyosti priya. Yo soy ecuánime con todos. Nadie me es querido y nadie es mi enemigo. Sin embargo, en el canto anterior hemos visto que el Señor se puso de parte de Indra y por favorecerle mató a los demonios. Hataputra diti chakra parshni rahenna vishnuna. Es obvio que el Señor, aunque es la superalma que está en el corazón de todos, se puso de parte de Indra. Todo el mundo siente un profundo afecto tanto por el alma como por la superalma. Así pues, en las actividades de la superalma nunca puede haber error. El Señor siempre es bondadoso con todas las entidades vivientes, sin tener en cuenta su forma ni su situación. No obstante, Él se puso de parte de Indra, como lo haría un amigo corriente. Esa fue la pregunta de Parikshit Maharaj. Como devoto del Señor Krishna, sabía muy bien que Krishna no puede ser partidista. Pero cuando vio que Krishna actuaba como enemigo de los demonios, se le plantearon algunas dudas y en busca de una respuesta clara formuló esta pregunta
a Shukadeva Goswami. El devoto no puede aceptar que se diga que el Señor Vishnu manifiesta cualidades materiales. Maharaj Parikshit sabía perfectamente bien que el Señor Vishnu es trascendental y que por lo tanto jamás sería afectado por las cualidades materiales. Sin embargo, quiso confirmar su convicción escuchando de labios de la autoridad, Shukadeva Goswami. Dice Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, Samasya Katham Vaishamyam. ¿Cómo puede mostrar favoritismo el Señor que es ecuánime con todos? Priyasya Katham Asureshu Pritya Bhava. El Señor es la superalma y por ello les es muy querido a todos. ¿Por qué razón tuvo entonces que mostrarse poco benévolo con los asuras? El Señor es partidista. Surridash Chakatam Teshu Sauhardam. El Señor dice que Él es Surridam Sarva Bhutanam, el bienqueriente de todas las entidades vivientes. ¿Cómo pudo entonces manifestar preferencias y matar a los demonios? Esas son las preguntas que surgieron en el corazón de Maharaj Parikshit, quien por tanto las planteó a Shukadeva Goswami. Bien, luego quizás si nos da tiempo leemos algo del comentario de Vishwanatha Chakravarti Thakur a este primer verso, depende cómo fluya el comentario. Om Akyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamane. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dechakarine Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Estamos en la transición del canto sexto al canto séptimo. En el Srimad Bhagavatam se encuentran 10 temas que tienen como meta explicar que Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, es el refugio último para todos. Los temas, voy a recitar el verso del segundo canto y ahora yo diré el sánscrito y a ver si entre todos podemos identificar los temas. El verso dice, está al principio del último capítulo del segundo canto, el capítulo 10, Atra Sargo. Si alguno se duerme igual se puede poner de pie o sentarse en la silla o lo que sea. Atra Sargo Visargascha Stanam Poshanam Uttaya Manvantare Shanukata Nirotto Muktir Ashraya. Shukadeva Goswami dice que aquí en el Srimad Bhagavatam se explican los siguientes 10 temas. Sarga, ¿qué es Sarga? Creación. La creación primaria. Visarga, La secundaria. la creación secundaria. Stanam, los sistemas planetarios.
Sthanam, Poshanam. La protección que da el Señor. La protección que brinda el Señor. En este sexto canto se habla mucho acerca de la protección que Krishna ofrece a sus devotos. Por ejemplo, en qué partes del sexto canto hemos escuchado sobre la protección. El demonio, ¿cómo se llama? Vritrasura. Vritrasura fue protegido, aunque había tomado cuerpo de demonio, había sido Chitraketu en la vida anterior, nace como Vritrasura y quedó protegido por todo el servicio devocional que había realizado. ¿Qué otras historias del sexto canto explican la protección del Señor? Ayamila, que fue protegido por el santo nombre de Krishna. Y los sirvientes del Señor acudieron a rescatarle. ¿Alguna otra historia del sexto canto? ¿Diti, quizás? No Diti, Indra. Indra fue protegido, ¿de qué manera? Para que no lo matara el hijo de Kadama Muni y Diti. Se volvieron devotos. Los Marus. Los hijos, sí, los Maruts, ¿no? Esta última historia, esta última narrativa muestra cómo Indra fue protegido. No solamente eso, sino que los Maruts también se hicieron muy amigos, fueron buenos hermanos. Y Diti, la madre de los demonios, también estaba feliz. Es decir, que en última instancia Krishna protegió a todos, no solamente a Indra, sino que muchas veces también protegió a la familia de los demonios. No, creo que también puede ser una protección a Diti, porque Diti tenía el deseo de matar a Indra, y por la ceremonia Punsavana lo llegó a apreciar eso. También puede ser una protección, ¿no? de la actividad demoníaca que tenía Diti. Sí, Kashyapa Muni le enseñó el proceso del servicio devocional a su esposa Diti, y de esa manera ella se purificó. Y el Bhakti, el otro día cuando leíamos sobre Lakshmi Narayan y comentábamos cómo la potencia interna de Krishna está unida, Lakshmi Narayana siempre están juntos, Radha y Krishna son uno y se separan eternamente, pero a la vez están unidos eternamente. Entonces Krishna da la protección especialmente a través del proceso del servicio devocional y del contacto directo con él. Cuando Krishna mata a los demonios, les concede la liberación, lo cual muestra que él es imparcial. Vamos a seguir con los temas. Poshanam, Uttaya, Uti, que es Uti. Uti se refiere al impulso creativo. El impulso creativo, que es el deseo del alma, que es lo que mueve el mundo. Nuestros deseos mueven el mundo. Krishna manifiesta el mundo material por los deseos de las jivas, que son expansiones suyas. En ese sentido, en última instancia, todo ocurre por el deseo del Señor. Pero como jivas, partes fragmentarias del Supremo Independiente, también tenemos nuestro fragmento de independencia. Y por lo tanto, podemos escoger estar con Krishna o estar separados de Krishna. Manvantara. Los Mamantaras, los periodos de los Manus, los padres de la humanidad que gobiernan los distintos periodos universales y se encargan de preservar el Dharma en el universo. Por eso Krishna en la Bhagavad Gita dice que le dio el conocimiento de la Bhagavad Gita
al dios del sol Vivasvan, que se lo dio a su hijo Manu, para que los Manus pudieran preservar el Dharma, Sanatana Dharma, para el beneficio de todos. Isha Nukata. Isha, la protección del Señor. Isha. La protección era Poshanam. Isha es el Señor, sí. Anukata. Anukata. ¿Qué es kata? Para pasatiempo. Pasatiempos, ya. Las actividades. Disculpa que os haga pensar, pero bueno, así Sí, sí, sí. si no os dormís. O sea, estoy aquí un discurso, esta es mi propia película. Anukata, ¿qué es kata? Estas son pasatiempos. Kata son los Hablar, temas, hablar, los relatos, los temas. Seguir, ¿no? Anukata, los temas que siguen Isha Nukata, al Señor y a sus devotos. Isha Anu. Anu son sus seguidores, sus devotos. Las narraciones del Señor y de sus devotos. Nirota. En los Yoga Sutras de Patanjali se explica Yogas Chitta Vritti Nirota, que significa yoga se refiere a acabar con las fluctuaciones de la mente o de la conciencia. Así que Nirodha sería aniquilar. En esa definición de yoga, aniquilar las fluctuaciones de la conciencia. Nirodha se refiere a la aniquilación. El Bhagavatam habla de las distintas aniquilaciones que se producen en el universo. Las aniquilaciones parciales, al final del día de Brahma, las aniquilaciones totales, al final del universo, y la aniquilación definitiva, cuando el alma liberada alcanza la perfección y acaba con la identificación con el universo material. Mukti, la liberación. Y Ashraya, el refugio último, que es Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, es el refugio último. Y el Bhagavatam explica que los primeros 9 temas tienen como fin revelar, iluminar el 10º tema, que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Srila Jiva Goswami explica que los 10 temas se encuentran explicados a lo largo de todos los cantos. No obstante, hay otros comentaristas Vaishnavas, o a veces parcialmente, en sus comentarios, explican cómo cada tema se desarrolla gradualmente a partir del 3er canto. La creación en el canto 3, la creación secundaria en el canto 4, los sistemas planetarios en el canto 5, la protección del Señor en el canto 6 y el impulso creativo en el canto 7. A este respecto, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, vamos a leer porque habla de esto, habla de Uti, en el comentario al primer verso. Comienza así su comentario del 7º canto, ofreciendo reverencias al Guru y a Krishna, el océano de la misericordia. Yo me refugio en Sri Shukadeva, el ojo del universo y el amo y maestro de los mundos. Me entrego totalmente y todo lo que poseo a aquel cuya vida, aquel que es la vida de las gopis, el controlador, para servir a sus queridos devotos.
Hay dos tipos de uti, o de inclinación, o propensidad, que se describen en el séptimo canto. Aquella que es inauspiciosa, que surge de la ira de los demonios, y aquella que es auspiciosa, que surge de la misericordia de los devotos. Este canto también glorifica a los devotos, que son de tres tipos. Shuddha Bhaktas, las personas que habiendo tenido un bhakti, los Shuddha Bhaktas son los devotos puros, las personas que habiendo tenido un bhakti mezclado con jnana o karma, karma mishra bhaktas o jnana mishra bhaktas, y las personas que tienen jnana mezclado con un poco de bhakti. Tres niveles de devoción: devoción pura, devoción mezclada con conocimiento, con actividad, y devotos que tienen muy poquito bhakti, conocimiento pero muy poquito bhakti. Las inclinaciones de Hiranyakashipu, que eran inauspiciosas, eran innacientes. La causa fue la antigua ira de los Kumaras. La inclinación para llevar a cabo el bhakti puro de Prahlada, su hijo, era muy auspiciosa y surgía de que había aceptado la misericordia de los pies de Narada. Ese bhakti que aparece en el corazón de los devotos dio lugar a la misericordia del Señor hacia él, hacia Hiranyakashipu, y que lo protegiera del rey. La enredadera del bhakti, que crece en el gran campo de la humildad, el respeto y otras cualidades, es alimentado por el devoto que lo riega a través del proceso de escuchar y cantar. El tema de los 10 capítulos es Bhakti puro. 5 capítulos muestran cómo el Bhakti, alcanzado a través del Guru, de un Bhakti similar, es un elemento menor de karma o de jnana, o un elemento mayor con una mezcla de karma o jnana con el fin de alcanzar uno de los dos respectivamente. Estos procesos gradualmente llegan a convertirse en estados de prema, shanta bhakti y liberación. Esos son los temas de los capítulos del séptimo canto. Se refiere a que los primeros 10 capítulos, que cuentan la historia de Prahlada Maharaj y Nrsimhadev, describen bhakti puro, y los 5 capítulos siguientes del séptimo canto, del 11 al 15, describen Varnashrama Dharma y la elevación gradual al bhakti, siguiendo la guía del maestro espiritual en esos procesos que se describen de los 4 varnas y los 4 ashramas. En el primer capítulo, Shukadeva disipa la duda sobre la parcialidad de Vishnu y brevemente relata la historia de los 3 nacimientos de Jai y Vijay. En el canto previo se dijo que Diti, cuyos 2 hijos habían sido matados por Vishnu, lo cual había sido instigado por Indra,
nacieron con la ira inflamada por la mentación. Y esta referencia es del sexto canto, capítulo 18, verso 23, donde se dice esto. Parikshit, como si no tolerara la parcialidad de Vishnu, favoreciendo a Indra, pero realmente, entendiendo la verdad, deseaba saborear el néctar de la conclusión explicada de los labios de Shukadeva. Por lo tanto, él hace esta pregunta en 3 versos. Si el Señor es igual, ¿cómo puede mostrar parcialidad? Si eres afectuoso con todos los seres, ¿por qué el Señor no es también afectuoso con los demonios? Si eres el amigo de todos los seres, ¿por qué Él no es amigable a los demonios? Esa es la introducción y la transición del canto sexto al canto séptimo. Si queréis ahora hacer preguntas o comentarios sobre lo que hemos leído, lo que hemos comentado, podéis hacerlo. Que Shishupal, cuando nació, tenía 4 brazos. Shishupal, Cuando nació, tenía 4 brazos. no recuerdo esa narrativa, pero si la recuerdas, la puedes explicar. Era una tía lejana de Krishna, era primo de Krishna. Shishupal era familiar. Y parece que cuando Krishna lo miró o alguien lo cogió, los 2 brazos desaparecieron, se quedó solo con 2. Ajá, Esto lo cuenta Bhaktisundar Maharaj. ajá. Bien. Sí, bueno, era Jaivi. Como era uno de los porteros de Vaikunta, no es sorprendente que pudiera manifestar algo de Vaikunta, es parte del pasatiempo de Krishna, en su forma de Narayan, de Vaikunta. ¿Alguna otra pregunta? A veces se dice que si tienen lesiones materiales, no ha pasado a mí, me dice, y la Prabhupada dice que no tiene que pasar el primero o segundo canto. Pero en cambio, si la Prabhupada se esforzó por dar otros cantos, ¿no? Que podía añadir sobre este tema. Sí, se nos dice esto para que pongamos a un lado las actividades mundanas. Sí que hay algún significado en el segundo canto, donde Srila Prabhupada dice que si uno no es capaz de seguir los principios regulativos, que no debe pasar del segundo canto. Hay un significado donde menciona esto. Pero al mismo tiempo también hay referencias, incluso en el libro de Krishna, y en el 10º canto del Bhagavatam, que por escuchar los pasatiempos de Krishna con las gopis, que la lujuria, la enfermedad del corazón, será erradicada. Es decir, que tiene esas 2 dimensiones. Y lo primero, una forma de tomarlo, es que debemos ponernos serios en la vida espiritual para poder profundizar en el estudio del Srimad Bhagavatam. No significa que uno diga, bueno, como yo no cumplo, pues entonces ya no paso del segundo canto, me quedo ahí. Sino que se trata de avanzar y de mejorar y rectificar lo que tengamos que rectificar y por la misericordia de los devotos ir progresando. Como explica Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur en este comentario que hemos leído, que los capítulos del 7º canto que describen el Varnashrama Dharma tienen como meta hacernos evolucionar paso a paso, gradualmente. Por eso Srila Prabhupada al final, en los últimos años, habló mucho del Varnashrama, porque veía que había muchas personas que se acercaban al movimiento de conciencia de Krishna, pero que no podían seguir puramente el proceso
del servicio devocional puro tal como es. Y por tanto se ofrece el avance gradual, siguiendo las instrucciones que se mencionan a lo largo del Bhagavatam. El Bhagavatam revela el servicio devocional puro, pero es tan misericordioso, es Krishna mismo, que viene para ayudar a la gente de Kali Yuga, y como en Kali Yuga la mayoría estamos muy condicionados, se nos ofrece el avance gradual. Y por eso se habla de tantos temas distintos, que a veces se puede decir, bueno, pero ¿por qué habla de este tema si el Bhagavatam es para los devotos puros? Se habla de ese tema para elevarnos, a los que no estamos ahí, elevarnos gradualmente al plano del servicio devocional puro. En el resumen que has hecho del canto sexto de Vishwanath Chakravarti Thakur, hace un comentario que como que está enfermo y que está muy mayor. ¿Sí es así? Eso es lo que decía, sí. Ayer lo leí, yo no lo había leído esta parte. Podemos leer de nuevo. Sí, parece que como si él estuviera mayor o estuviera enfermo cuando lo escribió. Dice, los devotos, fluyendo con su misericordia, que continuamente cantan los nombres de Krishna, deben tolerar mi charla, mi discurso, aunque yo me estoy acercando a la muerte, having been destroyed by fever from the three doshas, habiendo sido destruido por la fiebre de las tres doshas. Las tres constituciones de la Ayurveda, Kapha, Pitta y Vata, como que esas tres constituciones se están destruyendo. Conforme nos hacemos mayores, el cuerpo se va destruyendo y parece que él se percibe a sí mismo de esta manera. No sé qué edad tenía cuando lo escribió. Igual es en la misma época cuando manda a Baladev Vidyabhushan a ir a Jaipur a defender la Sampradaya, la Brahma Gaudiya Sampradaya, que hace el comentario Govinda Basi. Puede ser que sea en esa época. Ajá, bien, muy bien. Sí, para los que no estéis familiarizados, Sudama Vipraprabhu está mencionando que en una época hubo una necesidad de que la Gaudiya Vaishnava Sampradaya tuviera su propio comentario del Srimad Bhagavatam escrito en el formato de la tradición de las escuelas de Vedanta. Y Vishwanath Chakravarti Thakur no podía ir personalmente y envió a su discípulo Sri Baladeva Vidyabhushana para que fuera él quien realizara esa tarea. Y dice que podría ser que fuera la misma época, si estaba enfermo, no podía moverse pues, cuando estaba escribiendo el comentario, aunque llegó hasta el final, el final del Bhagavatam. De hecho, me parece que llegó hasta el 12, vamos a ver. Llegó hasta el 12, llegó hasta el final. O sea que vivió, aunque al terminar el sexto él se sentía enfermo y viejo, llegó a completar hasta el canto 12. Era un escritor y comentarista prolífico. Muchas gracias, Hare Krishna.